Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, el otro día en el mercadillo me vi este libro de Erich Fromm que se titula Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Y simultáneamente he encontrado estos libros, he comprado estos libros, bueno, porque son todos a 2 euros, me llevo 3, son 5 euros. Estos libros son grandes pensadores. Es Biblioteca Séneca, del año La Pera, no pone el año, pero es editorial Mauzi, o sea, textos muy antiguos, grandes pensadores. Y hay textos de literatura, política, sociología, ciencia y arte, ¿no? De muchos autores, ¿no? Entonces, es interesante también y está relacionado con esto. Bueno, este libro de Erich Fromm es la continuación de Miedo a la libertad, que ya he hablado de este libro alguna vez, lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, allí en Miedo a la libertad, pues planteaba, analizaba un poco, pues como aquí también, en la continuación, decía que el hombre moderno se ha despojado de sus creencias, porque siempre pues, había creencias religiosas o estatus. En la Edad Media pues, había un estatus, cada cual estaba colocado en su estatus. Entonces decía que con la libertad y con la falta de creencias, pues el hombre se crea como un vacío. Y entonces tiene tendencia, ese vacío, necesitamos crear algo trascendente en nuestra vida, es lo que yo entendía, ¿no? Entonces, pues ese vacío resulta que es miedo a la libertad, por eso se llama así, ¿no? Y entonces, pues, eso te hace pues, que te metas, hay gente que se mete en sectas o que se apuntan a una ideología política como sustitutivo de la religión, ¿no? Y más o menos trataba eso y hablaba de cómo debía de ser la sociedad futura. Él proponía el socialismo, pero bueno, el socialismo pues, bueno, ha tenido buenos efectos en la sociedad, pero ya está decayente. Entonces empecé a leer este libro porque esos temas a mí me interesan mucho. Por cierto, si os gustan estos temas, yo os recomiendo, tengo otros vídeos al respecto, pues podéis ver, por ejemplo, el de Huxley, Nueva visita a un mundo feliz, que lo comento, también está relacionado con estos temas, o Alexis Carrel, La incógnita del hombre, o bien el 93 de Alejandro Dumas, Víctor Hugo, que habla de la Revolución Francesa, da una crónica de ese año muy importante para la sociedad futura, ¿no? Hay comentarios interesantes. O también Licurgo, el legislador de Esparta, ¿no? Licurgo fue un legislador, creó una constitución nueva y en Esparta, mejor o peor, pero fue un legislador, ¿no? Y es lo que nos hacía falta ahora, una nueva legislación que contemple pues, las necesidades del presente, ¿no? Entonces en este libro trata eso. Simplemente he empezado a leerlo y como esto es muy intenso, pues no se puede el libro entero comentar. Entonces yo voy a leeros el primer capítulo, que el primer capítulo habla, estamos sanos, o sea, estamos sanos, la sociedad está sana o somos una sociedad enferma. Eso es lo que está tratando el primer capítulo, ya digo, y habla también del miedo a la libertad, porque esta es la continuación, ¿no? Entonces voy a hablaros solamente, voy a leeros el primer capítulo y voy a coger por tema, voy a ir por tema porque un libro tan extenso no puedo comentarlo. Preguntaros, ¿está enferma nuestra sociedad de ahora? Hay que tener en cuenta también que este libro se escribió en el año, aquí lo dice, 1955, o sea, han pasado 70 años, ya ha cambiado mucho, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora es diferente, estamos mejor, estamos peor, bueno, a ver si me escribís comentarios. Me voy a limitar a leerlo y luego pues hago yo algún comentario. Voy a leer un poco de aquí de advertencia preliminar, ¿no? Dice así, este libro es continuación de Escape, bueno, aquí lo pone en inglés, a ver si ahora se me ha olvidado, Miedo a la libertad, escrito hace más de 15 años, o sea que Miedo a la libertad, si esto fue en el 55, pues sería en el año 40, más o menos. Son de la misma época de Huxley, en cuando escribió Un mundo feliz, aunque Nueva visita a un mundo feliz lo escribió después.
Y Alexis Carrel, cuando escribió La incógnita del hombre, que también trata estos temas, pues fue por los años 20. Qué pena que ahora no escriban libros de estos, porque es muy necesario para la supervivencia de la humanidad, entiendo yo. Bueno, comienzo de nuevo. Este libro es continuación del Miedo a la libertad, escrito hace más de 15 años. En Miedo a la libertad me propuse hacer ver que los movimientos totalitarios apelaban a un profundo anhelo de huir de la libertad que el hombre ha conseguido en el mundo moderno, y que el hombre moderno, libre de las ataduras medievales, no era libre para edificar una vida llena de sentido y basada en la razón y el amor, por lo cual buscaba una nueva seguridad en la sumisión a un jefe, a una raza, a un estado. O sea, ahora, ya ves que esto está escrito en el 55 y está hablando del miedo a la libertad, o sea que es lo que yo os comentaba a grosso modo, que ese vacío, el hombre necesita algo trascendente. Bueno, te quedas sin... Que la idea en la Edad Media pues te encasillaban en que la creencia en Dios, luego la creencia en el señor feudal, o cada uno tenía su clase y se conformaban, ¿no? Pero ahora con la libertad todos somos iguales y hay que buscar un sentido a la vida. Y entonces, pues bueno, lo que aquí dice es que no, y ahora pues nos sometemos a totalitarismo porque esa libertad que nos dan no sabemos funcionar así. Bueno, y voy a comenzar a leer el primer capítulo que habla de si estamos sanos. ¿Estamos sanos? Se titula el primer capítulo. Voy a leeros lo que aquí pone. Nada es más común que la idea de que las gentes que viven en el mundo occidental del siglo XX están eminentemente cuerdas. Aún el hecho de que gran número de individuos de nuestro medio sufra más o menos de graves enfermedades mentales suscita muy pocas dudas en cuanto al nivel general de nuestra salud mental. Estamos seguros de que practicando mejores métodos de higiene mental mejoraremos más aún el estado de nuestra salud mental. Y en lo que se refiere a las perturbaciones mentales que sufren algunos individuos, las consideramos estrictamente como accidentes individuales, quizá un poco extrañados de que ocurran tantos accidentes de eso en una cultura que se reputa tan equilibrada. ¿Estamos seguros de que no nos engañamos a nosotros mismos? Muchos enfermos internados en asilos para dementes están convencidos de que todo el mundo está loco, menos ellos. Muchos neuróticos graves creen que sus ritos compulsivos o sus manifestaciones histéricas son reacciones normales contra circunstancias un tanto anormales. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Examinemos los hechos siguiendo la buena manera psiquiátrica. En los 100 años últimos, creamos nosotros, en el mundo occidental, una riqueza material mayor que la de ninguna otra sociedad en la historia de la especie humana. Pero hemos encontrado el modo de matar a millones de seres humanos por un procedimiento que llamamos guerra. Bueno, como si las guerras las hubieran inventado ahora, están toda la vida. Además de otras muchas guerras menores, hemos tenido grandes guerras en 1870, 1914 y 1939. Todos los participantes en estas guerras creían firmemente que luchaban en defensa propia, por su honor, o que contaban con la ayuda de Dios. A los grupos con quienes uno está en guerra se les considera muchas veces de un día para otro demonios crueles e irracionales a quien hay que vencer para salvar del mal al mundo. Pero pocos años después vuelve la matanza mutua. Los enemigos de ayer son nuestros amigos de hoy y los amigos de ayer nuestros enemigos de hoy. Y otra vez empezamos a pintarlos con la mayor seriedad, del color blanco o negro que les corresponde. En este momento, en el año 1955, estamos preparados para una matanza en masa que, si sobreviene, sobrepasará a todas las matanzas que la especie humana haya realizado hasta ahora. Está preparado para ese objeto uno de los mayores descubrimientos que se han hecho en el campo de las ciencias naturales. Todo el mundo mira con una mezcla de confianza y recelo a los hombres de Estado, de las diferentes naciones,
dispuestos a dedicarle todo género de alabanza si logran evitar una guerra, ignorando que son solo esos mismos hombres de Estado los que siempre producen la guerra, habitualmente no por sus malas intenciones, sino por la irracional torpeza con que manejan los asuntos que se les han confiado. En esas manifestaciones de destructividad y de recelo paranoide no procedemos, a pesar de todo, de manera diferente a como procedió la parte civilizada de la humanidad en los últimos 3000 años de historia, ¿no? Es que es lo mismo, siempre ha habido barbarie. Según Victor Cherbuliez, desde 1500 a.C. hasta 1860 después de Cristo, se han firmado no menos de unos 8000 tratados de paz, de cada uno de los cuales se espera que garantizaría la paz perpetua, aunque uno con otro no duró más de 2 años cada uno de ellos, cada uno de esos tratados. No es mucho más alentadora nuestra gestión en los asuntos económicos. Vivimos dentro de un régimen económico en el que una cosecha excepcionalmente buena constituye muchas veces un desastre económico y restringimos la producción en algunos sectores agrícolas para estabilizar el precio, aunque hay millones de personas que carecen de las mismas cosas cuya producción limitamos y que las necesitan mucho. Precisamente ahora nuestro sistema económico está funcionando muy bien, entre otras razones porque gastamos miles de millones de dólares al año en producir armamento. Los economistas esperan con cierta intranquilidad el momento en que detengamos esa producción, y la idea de que el Estado debiera producir casas y otras cosas útiles y necesarias en vez de armas fácilmente provoca la acusación de que se ponen trabas a la libertad y a la iniciativa individual. Más del 90% de nuestra población sabe leer y escribir. Tenemos radio, televisión, cine, un periódico diario para todo el mundo y ahora internet y otras cosas. Pero en lugar de darnos la mejor literatura y la mejor música del pasado y del presente, esos medios de comunicación complementados con anuncios llenan las cabezas de la gente de la hojarasca más barata, que carece de realidad en todos los sentidos y con fantasías sádicas a las que ninguna persona semiculta debiera prestar ni un momento de atención. Y mientras envenenan así los espíritus de todos, jóvenes y viejos, ejercemos una feliz vigilancia para que no suceda ninguna inmoralidad en la pantalla. Cualquier indicación de que el gobierno debiera financiar la producción de películas y de programas de radio que ilustrasen y cultivasen el espíritu de nuestra gente provocaría también una gran indignación y acusaciones en nombre de la libertad y del idealismo. Hemos reducido la jornada media de trabajo a la mitad, aproximadamente, de lo que era hace unos 100 años. Hoy tenemos más tiempo libre del que ni siquiera se atrevieron a soñar nuestros abuelos. ¿Y qué ha sucedido? No sabemos cómo emplear el tiempo libre que hemos ganado. Intentamos matarlo de cualquier modo y nos sentimos felices cuando ya ha terminado un día más. ¿Para qué seguir describiendo esas cosas que todo el mundo sabe? Indudablemente, si un individuo obrase de esa manera, se producirían serias dudas acerca de su cordura. Pero si pretendiese que no hay en ello nada malo y que actúa de una manera perfectamente razonable, el diagnóstico entonces no podría ser dudoso. Pero muchos psiquiatras y psicólogos se resisten a sostener la idea de que la sociedad en su conjunto pueda carecer de equilibrio mental y afirman que el problema de la salud mental de una sociedad no es sino el de los individuos inadaptados, pero no el de una posible inadaptación de la cultura misma. Este libro trata de este último problema, no de la patología individual, sino de la patología de la normalidad y especialmente de la patología de la sociedad occidental contemporánea. Pero antes de entrar en el intrincado estudio del concepto de patología social, examinemos algunos datos reveladores y sugestivos por sí mismos relativos a la proporción de casos de patología individual en la cultura de Occidente.
¿Cuál es la proporción de enfermos mentales en los diversos países del mundo occidental? Es cosa por demás sorprendente que no haya datos para responder a esa pregunta, mientras hay estadísticas comparativas exactas de recursos materiales, desempleo, nacimiento y muerte, no hay información suficiente sobre enfermedades mentales. Todo lo más, tenemos algunos datos exactos de ciertos países como los Estados Unidos y Suecia, pero se refieren únicamente a la admisión de pacientes en sanatorios mentales y no bastan para calcular la frecuencia relativa de las enfermedades mentales. Esas cifras nos dicen acerca del progreso de la asistencia psiquiátrica y de los centros médicos correspondientes, lo mismo que del aumento de la frecuencia de las enfermedades mentales. El hecho de que la mitad de las camas de los hospitales de los Estados Unidos estén ocupadas por pacientes mentales, en los que gastamos anualmente más de 1.000 millones de dólares, no es indicio del aumento de casos de enfermedades mentales, sino solo del aumento de los cuidados que se le prestan. Pero hay algunas otras cifras más expresivas de la frecuencia de las perturbaciones mentales graves. Si el 17,7% de todas las incapacidades para el servicio militar se debió en la última guerra a enfermedades mentales, este hecho indica con toda seguridad un gran número de perturbaciones mentales, aunque no tengamos cifras comparativas relativas al pasado o a otros países. Los únicos datos comparativos que pueden proporcionarnos una idea aproximada sobre la salud mental son los relativos a suicidio, homicidio y alcoholismo. Es indudable que el problema del suicidio es sumamente complejo y que no puede señalarse como causa del mismo un solo factor. Pero aún sin entrar en este momento en el estudio del suicidio, me parece una suposición muy fundada que una proporción elevada de suicidios en una población dada manifiesta una falta de estabilidad y de salud mental, que no es consecuencia de la pobreza material, lo prueban claramente todas las cifras. Los países más pobres tienen el índice más bajo de suicidio y la creciente prosperidad material de Europa fue acompañada de un número cada vez mayor de suicidios. En cuanto al alcoholismo, no hay duda que es también un síntoma de inestabilidad mental y emocional. Los móviles del homicidio probablemente son menos expresivos de causas patológicas que los del suicidio. No obstante, aunque países que tienen un elevado índice de homicidios muestran un índice bajo de suicidio, ambos índices combinados nos llevan a una conclusión interesante. Bueno, y aquí empieza a hablar que dice, está intentando, como veis, probar de que si es la cultura la que está enferma, la sociedad en general que lleva a que enfermemos, es lo que está tratando de decir, y bueno, y continuará en otros capítulos, porque de hecho el siguiente capítulo también se titula ¿Puede estar enferma una sociedad? Patología de la normalidad. Como veis, es un tema muy interesante. Aquí dice que no hay estadísticas de los enfermos mentales, pero dice que de los suicidios y de los homicidios, del alcoholismo, de ahí se puede deducir que la población pues, no está bien, no está equilibrada, ¿no? Y entonces viene a decir que precisamente en países más desarrollados dice que hay más suicidios, más alcoholismo también. Habla de los Estados Unidos y de Suecia y Dinamarca, los pone aquí en la lista como los que más tienen, ¿no? Porque bueno, hace una lista de esto. Bueno, ya veis que esto es un tema muy interesante, ¿no? Aquí habla también de Freud, que bueno, porque no lo he leído todo, ¿no? Hay un ensayo de Freud que se titula El porvenir de una ilusión, ¿no? Y ahí intentaba buscar la sociedad del futuro perfecta, por eso dice el porvenir de una ilusión, porque cree que no. Entonces Freud, que lo nombra también antes porque está leyendo más cosas, Freud decía que las sociedades se crean para reprimir los instintos, porque si al hombre lo dejan con sus instintos, pues claro, quiere apropiarse de la propiedad ajena, quiere apropiarse de la mujer ajena.
puede matar a otra persona impunemente, porque existen instintos, según decía Freud, instintos de vida, como sería el instinto sexual, el instinto de conservación y instinto de destrucción, ¿no? Y entonces con ese instinto de destrucción, pues claro, y algo de razón tiene, porque ya hemos visto que cuando no hay un orden, no hay una organización jerárquica, pues la gente se mata. Ya vimos en Yugoslavia que no había autoridad, ¿no? Y se mataban unos a otros, ¿no? Y eso se está viendo, algo de razón hay, ¿no? Pero bueno, y esa falta decía que las sociedades enfermaban, o sea, con las reglas, decía Freud que con las reglas que imponen para reprimir los instintos, que el instinto reprimido pasa al inconsciente y entonces esa represión hace que la persona pues tenga una lucha consigo misma, se convierta en un neurótico, es decir, que se crean sociedades enfermas, sociedades de neuróticos. Y bueno, los neuróticos son personas que están en lucha consigo mismas y eso lo inhabilita. Aquí también en un momento ha hablado, cuando decía si la sociedad estaba enferma, hablaba de los neuróticos graves, que bueno, que tienen que hacer rituales, pero son personas que se inhabilitan a sí mismas, ¿no? Entonces, Freud decía que la sociedad estaba enfermaba de neurosis por esa represión de los instintos, ¿no? Está relacionado con esto. Y bueno, yo pienso que sí, que la sociedad está enferma porque, bueno, hay un índice muy grande en la sociedad más civilizada de alcoholismo, de alcoholismo, de suicidio, de homicidio. Yo no hace mucho vi un documental, ahora, que ya esto habla de 1955, y yo vi un documental que hablaba de los Estados Unidos, que no sé si fue por la década de los 80 o por ahí, sacaron un medicamento que tenía opiáceos, no me acuerdo cómo se llama ese medicamento, ¿no? Y entonces, pues las compañías farmacéuticas le pagaban a los médicos para que y le daban regalos para que ese medicamento lo recetara, ¿no? Y se recetó mucho. Pero ese medicamento, como lleva opiáceos, pues crea adicción. Entonces, y luego salían algunos científicos, porque también le pagaban, diciendo, no crean adicción, es un 10% de peligro, ¿no? Entonces casi toda la población, que esto parece ciencia ficción, pero es real, ¿no? Estaba consumiendo ese medicamento. ¿Y qué pasaba? Pues se enganchaban al medicamento. Por ejemplo, había gente que a lo mejor pues, tenía una tontería de nada, se había dado un golpe, un porrazo, y claro, como eso me lo mandaban, como las aspirinas para el dolor, pues luego cuando dejaba de tomar el medicamento tenía el mono y entonces se enganchaban a otras drogas y hay millones de drogadictos ahí en los Estados Unidos como consecuencia de esa medicación, esa depredación por ganar dinero, ¿no? Y ahora lo han quitado el medicamento y están en juicio, pero bueno, ya casi todo eso caducado. Ha muerto mucha gente, muchos se han vuelto drogadictos. Bueno, yo sé un ejemplo, pero eso pasa mucho, ¿no? Con las farmacéuticas, los médicos, los psiquiatras, por eso yo no quiero ir recetando medicamentos. Entonces, aunque aquí no habla de eso, pero se está viendo ahora. Sí, yo pienso que es una sociedad enferma. Es que es raro encontrar, yo ya he cumplido recientemente 63 años, pero es rarísimo encontrar a una persona a mi edad que no tome nada. Bueno, yo ahora he empezado a tomar para que me baje el colesterol, es lo único que tomo, ¿no? Yo la gente que conozco pues toman ansiolíticos, toman antidepresivos, toman pastillas para dormir, pues toman un montón de medicamentos. Estamos en una sociedad enferma. No digamos la gente que es alcohólica o que es drogadista, pues, es una sociedad enferma. Y eso lleva pues a que hagan con nosotros lo que quieren, ¿no? Es un problema. Yo pienso que sí, está muy bien lo que aquí dice. Y es un tema muy, muy interesante de que efectivamente estamos en una sociedad enferma. Y ya lo estábamos de antes. Quizás, bueno, el miedo a la libertad, pues decía, desde luego la gente en la Edad Media no tenía depresión, no se aburría, porque el aburrimiento, claro, aquí habla del aburrimiento también, que la gente se aburre, tiene más tiempo libre y eso también es un problema, el aburrimiento, porque por el aburrimiento, pues yo qué sé, hay gente joven que ha llegado a matar por el aburrimiento, por matar el aburrimiento. Llegan a perversiones por el aburrimiento, ¿no?
Bueno, también me lo apunto aquí porque se me iba a escapar, que tampoco lo he preparado mucho. Había un libro de Desmond Morris, que es un biólogo, Desmond Morris, que se llamaba El Zoo Humano, que lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Y aquel libro también era muy interesante porque ese hombre, Desmond Morris, estudiaba el comportamiento de los monos. Y entonces venía a decir, y ponía muchos ejemplos, que los monos ahora han nacido para estar libres. Entonces, si los encierran a los monos, estuve estudiando a los monos encerrados en un zoo, y decía que el comportamiento de los monos encerrados en un zoo, después de su observación, era muy parecido al del hombre de ahora. Claro que esto también lo escribí hace mucho tiempo, porque el hombre de ahora pues vive en las grandes ciudades, vive apiñado, no tiene espacio, ¿no? En sitios pequeños, hacinados, y que tiene un comportamiento que no es natural, acorde a su naturaleza, igual que los monos. Los monos se comportan, se convierten en enfermos también, los monos, cuando los encierran en un zoo, porque eso es contrario a su naturaleza. Y bueno, ponía muchos ejemplos muy interesantes. Ese libro es que lo leí hace mucho tiempo, pero tengo que repasarlo y comentarlo algún día porque es muy interesante, ¿no? Y también habla del tema ese de que la sociedad de hoy en día, por eso se llama el zoo humano, esa hacinación, bueno, y los monos, a mí me estoy acordando que hablaba que, claro, los monos en libertad, pues tienen que dedicarse a cazar y a buscar el alimento, ¿no? Pero cuando están encerrados en el zoo, como le dan el alimento y no tienen que luchar por conseguir el alimento, pues entonces se aburren, como los seres humanos. Y entonces hacen cosas pues de atacar a otro por aburrimiento, incluso se mutilan ellos mismos, como le pasa al hombre, ¿no? Se convierte el aburrimiento en un problema para ellos también una vez que tienen la comida, ¿no? Por eso también las personas que tienen dinero, pues ella decía Schopenhauer, también hablaba, dice, el mal de los pobres es el sacrificio, que Schopenhauer también vivió siglo XVIII, XIX, dice, el mal de los pobres es el sufrimiento y las privaciones. Dice, pero el mal de los ricos es el aburrimiento, dice, y eso también causa muchas catástrofes, el aburrimiento, ¿no? Y bueno, ya he hablado por ahí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la sociedad está enferma? Lo que yo he leído aquí se puede aplicar a los tiempos de ahora. Como todos estos temas son muy complejos, iré cogiendo de un tema. Y luego aquí también hay Diderot, tiene aquí un texto. Y Proudhon hablan sobre la propiedad. Pues también un día Tolstoy, la gran tragedia. Habla aquí Tolstoy también de cómo estaba la Rusia, la miseria desde el punto de vista político. También un día os leeré eso, ¿no? Y bueno, me gustaría que me escribierais algo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la sociedad de ahora está enferma? Y bueno, si la sociedad está enferma, es un problema muy grande porque, claro, nos llevan para un lado o para otro. Los que están en el poder, que son pocos, hacen lo que quieren con nosotros, porque también nos pueden manipular. En Nueva Visita a un Mundo Feliz habla de las técnicas de manipulación de las masas. Estamos en manos de totalitarismo. Y bueno, debería de haber un sistema nuevo del futuro. Habrá que crear un sistema nuevo de organización social en el futuro. Bueno, es una idea que yo tengo que me llevó a estudiar Derecho también, esa idea, ¿no? Y bueno, vamos a ir pensando esas cosas que son muy interesantes, porque muchas veces me pasa a mí, yo me ahogo con mis problemas personales, digo, ¡oh! Como si el mundo se fuera a hundir. Cualquier chumina campestre, cualquier tontería me estresa. Ha pasado esto, me han estafado bien esto, he comprado lo otro y ha subido de precio. En fin, tonterías. Bueno, pues a veces también pensando en cosas más trascendentes, pues se olvida uno de sus miserias, ¿no? Y ahí vamos, yo propongo estos temas. Tengo ahí vídeo grabado y seguiré subiendo comentarios de libros, pero voy a ver si leo este libro y ya os comentaré más, porque es interesante. Así como haremos, pues aquí por ejemplo Proudhon habla de la propiedad privada, también es un tema interesante.
y de otros temas muy interesantes también. Y espero que sigáis viniendo. Me da mucha vidilla también hacer estos vídeos y si tengo visitas, pues más vidilla me da. Bueno, muchas gracias por venir. Saludos.